Buenas a nuestros amigos y seguidores de nuestro canal Guillermo Álamo Teología y Reflexión. Hoy nos convoca un tema rarito, podemos decir. Son esos temas que uno pensaría que nunca tendría que salir a hablar públicamente acerca de esto, pero los que analizan discurso y cómo circula la información a lo largo de la cultura entienden que en realidad los temas son puestos por las sociedades. No son elegidos por nosotros, sino que es como que cada época, cada momento, cada sociedad nos dice de qué hay que hablar, cuáles son los temas. Esto se llama en los medios la agenda, pero a veces las agendas de las sociedades no coinciden con la de los medios de comunicación, a veces sí, a veces lo que se habla en la calle es una cosa, lo que dicen los medios o el sistema educativo pueden o no más o menos coincidir, pero hay como una cosa así compartida de todo el mundo de que hay asuntos que son importantes más que otros. Y acá nos convoca un tema respecto del cual es muy raro que los cristianos nos sintamos como interpelados, llamados a rendir cuentas, porque es algo respecto de lo cual la Biblia no se pronuncia de una manera así directa, concreta, sino que es algo acerca de lo cual creo que la mayoría de nosotros tenemos una opinión formada, pero no es mucho más que eso. Y tenemos algún modo bíblico de sustentar eso, pero no es un tema que sea especialidad de la Escritura, porque sencillamente no se aborda, y es la cuestión de si existe o no, agárrate, porque este es el tema más exótico que vamos a abordar en Guillermo Álamo Teología y Reflexión, por lo menos por un buen tiempo. Si existe o no vida inteligente fuera del planeta Tierra. Yo estoy convencido de que la Biblia no dice absolutamente nada que permita, que dé legitimidad a la posibilidad de afirmar que efectivamente existe vida y menos vida inteligente fuera del planeta Tierra. Eso es lo primero que se puede decir, que la Biblia no respalda el afirmar taxativamente que sí hay o tiene que haber vida inteligente o vida fuera del planeta Tierra. No sé si decir que la Biblia autoriza negar taxativamente que haya vida fuera del planeta Tierra, pero es una posición menos comprometedora con lo que dice la Biblia, con toda la teología. Por eso es una respuesta a la que los cristianos deberían enfrentar, es una cuestión que los cristianos deberíamos estar preparados para responder, desde una teología sistemática. O sea, desde ya te voy anticipando, y creo que ya lo deslicé, no hay un versículo bíblico que diga si existe vida o no existe vida inteligente fuera del planeta Tierra. Pero sí tenemos un relato fundacional respecto de quiénes somos, respecto de por qué estamos en el mundo, respecto de por qué la situación del planeta es como es, por qué existe la muerte, por qué existe el dolor, por qué existe el fracaso. Y todo está en las primeras páginas del libro de Génesis, del libro de Bereshit. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el relato de lo que va sucediendo a lo largo de esos 6 días creativos de Dios siempre gira alrededor de lo que ocurre en el planeta Tierra y de lo que le ocurre más concretamente a la primera pareja humana, a ese primer ejemplar humano que fue Adán y a esa primera mujer que fue Eva. Así que todo gira un poco alrededor de lo que les va a ocurrir, cómo sucede este evento crucial que es la caída, que tiene tanto peso teológico para nosotros. Entonces está centrado en eso. No se habla de los astros más que en función de la Tierra. De hecho se dice que las lumbreras y los astros que están alrededor del planeta son señales para que nosotros podamos contar el tiempo. Entonces hasta en eso Dios hace girar alrededor de la presencia humana sobre la Tierra todo lo que existe en el firmamento, como dicen ahora los físicos, infinito, o por lo menos difícil de mensurar en términos humanos. Todo ese espacio exterior, ese firmamento estrellado que sigue produciendo el estupor y el asombro de los seres humanos razonantes, aún de aquellos que decidan no creer en el relato que Dios nos suministró en las páginas de la Biblia. Así que lo primero que hay que decir es que la Biblia desestima la idea de una vida inteligente fuera del planeta Tierra, y te voy a explicar por qué la Biblia nos invita a negar esta posibilidad. Pero lo hacemos desde una teología sistemática. Insisto que no hay un pasaje que diga está prohibido creer que haya vida fuera del planeta Tierra,
Como tampoco creo que sea un buen argumento cuando se nos dice es soberbio pensar que hay vida solo en el planeta Tierra. Las verdades o son falsedades. No existen verdades soberbias, ni posturas soberbias y posturas. O sea, hay que probar si una postura es verdadera o es falsa. Porque alguien, supongamos que el mejor jugador de golf del mundo diga yo soy el mejor jugador de golf del mundo, es soberbio afirmar que lo es, pero hay que comprobar si es verdadero o falso, y según como lo diga también. Porque puede decir, figuro en la mayoría de los rankings en el primer lugar, y eso se puede verificar, puede ser sujeto a verdad o falso, o sea, se puede comprobar si esto es realmente así. Entonces, si hay vida fuera del planeta Tierra, debería ser algo sujeto a que se probara que esto es así. Ahora surgió un testimonio que ha tenido mucha difusión en la primera potencia del mundo, que siguen siendo por ahora los Estados Unidos, ahí en competencia muy cercana y muy reñida con la comunidad europea, si la consideramos como un todo nacional, y con la República Popular, así llamada, de China. Así que por lo menos la primera potencia del mundo, o una de las primeras potencias, salió a respaldar públicamente, en un momento muy álgido desde lo económico, versiones que dejan abierta la posibilidad de haber hallado algo así como indicios de vida extraterrestre, de genoma secuenciado y decodificado que no pertenecería a ningún ser de este planeta. Es muy curiosa esta afirmación, debería haber algún tipo de estudio respaldando esto y no una mera conferencia de prensa con caritas enigmáticas y respuestas como para tirar la bomba y después salir corriendo, ¿no? Habrá que ver con qué se respaldan esas afirmaciones. Pero, ¿qué quiero decir yo respecto de esto? En primer lugar, vamos al Génesis, después quiero que hagamos una visión hacia el fin de los tiempos que creo que también es importante e interesante para nosotros. Dios crea el mundo, Dios crea los animales, crea los vegetales, crea los mares, crea las lumbreras y finalmente en el sexto día crea a quien estaba destinado a presidir el planeta Tierra, que es el género humano. Varón y hembra los crea Dios, a su imagen y semejanza los crea. Varón y hembra, una pareja humana a imagen de Dios, dotados de conciencia moral, dotados de libertad, de decisión, de determinación, de la capacidad de poder responder por sus acciones. Todos esos son atributos: conciencia, inteligencia, capacidad para planificar, para prever el futuro. Todo eso son atributos humanos que tienen que ver con nuestra relación con Dios, nuestra semejanza con ese Creador que resolvió hacernos solo a nosotros, dentro de toda la creación, a su imagen y semejanza. Entonces, tiene su importancia este dato porque cuando el hombre cae, esto lo va a decir después la epístola a los Romanos y otros pasajes de la Escritura en el Nuevo Testamento, toda la creación queda sujeta a las consecuencias de la caída del hombre, que es la corona de la creación y quien preside la creación. Se le dice a Adán y Eva, recién creados y antes de la caída, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernenla. El ser humano es la cabeza de la creación, herida por la caída en el pecado, esa cabeza de la creación, primero que pierde el gobierno del mundo, pierde el gobierno de las criaturas. Y en segundo lugar, toda la creación queda, como dice Pablo, sujeta a vanidad y clama como con dolores de parto por su futura redención y por la manifestación gloriosa de los hijos de luz. Estoy citando más textualmente para que nos ubiquemos más o menos en qué contexto dice Pablo estas cosas. Entonces, el ser humano está en una situación tan especial que la caída del ser humano acarrea la destrucción, la desconfiguración, la distorsión de todo el resto de la creación, como dicen ahora los astrónomos, infinita, incalculable, insondable del firmamento y de las galaxias. Todo queda sujeto a la caída del hombre. ¿Tendrá sentido pensar en vidas extraterrestres que sin haber caído en el pecado, de pronto empiecen a haber enfermedad, muerte, dolor, caducidad, fracaso, engaño, perplejidad, confusión, todas las consecuencias de la caída que van a venir sobre la creación entera? Incluso los animales dejan de alimentarse de vegetales, como Dios había establecido en un principio, y empiezan a comerse, a perseguirse o a parasitarse los unos a los otros, tal como ocurre hasta el día de hoy. Esto ocurre en el nivel terreno y ocurre en todas las, podemos decir, si es pensable la vida en otros planetas, hay que pensarla también bajo las condiciones de la caída. No cuadra bajo ningún concepto. Bueno, este es el argumento teología sistemática. Ahora quiero que nos centremos en algo que también lo he visto en algunos reels y en algunas historias que creo que merece la pena, y es que Dios anticipaba que hacia los tiempos finales
iban a acontecer algunas cosas muy importantes desde lo espiritual. Se habla en la Biblia en 2 de Tesalonicenses, creo que es el pasaje clave para entender esto, porque es verdad que no estamos solos en la tierra. Es verdad que no somos solo nosotros junto a la creación. Es verdad que ellos están entre nosotros. ¿Quiénes ellos? ¿Música nueva erística de fondo? No. Hablamos de seres espirituales que interactúan con los hombres. Alguno más ingenuo y más habituado a Hollywood va a pensar, claro, los ángeles. Algún católico pensará, las almas en pena o los que están todavía esperando purgar sus pecados. Los cristianos sabemos que los ángeles caídos y los demonios están interactuando en cierta forma con esta realidad visible que podemos comprobar y que, por ejemplo, puede quedar acá sentada en esta camarita de mi teléfono celular y puede llegar a vos, por supuesto. Entonces hay una realidad espiritual entre nosotros. ¿Qué decía la Biblia? Y acá me vuelvo ya no tanto al Génesis, sino más bien al clima y al contexto conceptual del Apocalipsis y de los días escatológicos, de los días previos al establecimiento del reino de Dios sobre la tierra, los días del juicio sobre el mundo. Decía Pablo en 2 de Tesalonicenses, y esto quería traer a cuento, que ya estaba en marcha el misterio de la rebelión o de la perversidad o de la iniquidad, solo que había quien al presente lo retenía hasta que él a su vez fuera quitado de en medio. Pensamos la mayoría de los cristianos de ahora, por lo menos los que tienen la teología que yo sustento, que ese algo que impide la manifestación de la obra de Satanás y de sus ángeles caídos y de sus demonios en su plenitud es la iglesia presente en cuerpo y tierra en este mundo. Somos nosotros, somos vos y yo que estamos aferrados a la fe de Jesús y hemos sido redimidos de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Pero que estaba ahí empujando, estaba ahí haciendo fuerza, metiendo presión, es el misterio de la rebelión, desde los comienzos de los tiempos, hasta que se manifestara aquel hombre de perdición, aquel rebelde, aquel gran transgresor, el inicuo, el hombre de pecado, que también llamamos en la Biblia, se llama el anticristo, que va a venir con toda clase de señales y de prodigios mentirosos, o sea, de prodigios y de milagros sobrenaturales reales, pero que van a inducir a la gente a creer en la mentira. ¿A quiénes van a inducir a creer en la mentira? A todos aquellos que hayan rechazado el amor de la verdad para ser salvos. Entonces Dios mismo va a respaldar la obra de este anticristo, de este inicuo, de este hombre de rebelión, de este hombre de pecado, para que los que no hayan aceptado la verdad de Jesús estén blindada la puerta de salida de su error, en un momento dado de juicio que está por venir sobre el mundo. Por eso es tan importante que vos y yo evangelicemos en las calles, porque Dios va a cerrar a cal y canto las puertas de salida de la gente y la posibilidad de tomar conciencia y de arrepentirse de lo que hayan hecho mal. Es clave que sepamos esto. Va a llegar un punto en el que Dios va a cerrar las puertas de la salvación, nadie más se va a poder arrepentir ni convertir. Pero mientras como iglesia estamos acá llamando a la gente a que crean en ese amor de la verdad para ser salvos a través de la cruz de Jesucristo. Entonces está en marcha ese misterio de la maldad y esa obra espiritual de Satanás que va a venir con milagros y que va a venir con fábulas, decía Pablo. Pablo uno pensaba en Esopo, en zorras disputándole un pedazo de queso a una urraca y en esas cuestiones así, ¿no? Tipo La Fontaine. Pero la verdad es que fábulas son todos esos relatos que van a venir a veces desde fuentes muy autorizadas, desde fuentes muy oficiales, desde gente que van a decirse representantes de la falsamente llamada ciencia, como dice Pablo, de pensadores, de filósofos y de entendidos de este mundo, pero que van a llevar a la gente a un rechazo cada vez más radical y, entre comillas, mejor estructurado, más, al parecer, mejor fundamentado a lo que Dios les dice, que es que cambien de vida y se vuelvan a Jesús, que se arrepientan de sus pecados y que abracen la fe en la cruz de Jesús, de ese Jesús que vino a morir por ellos. Entonces va a haber toda una serie de relatos paralelos a este relato bíblico que estamos recorriendo y recordando juntos del Génesis y del Apocalipsis, de los comienzos y del final de todos los tiempos. Y la gente lo va a aceptar a pies juntillas porque ya no van a querer saber nada con la verdad de Dios. Estamos en ese tiempo y Jesús lo decía bien en claro, muchos van a ser engañados, muchos van a ser engañados. Aún a los escogidos, si les fuera posible, se los hará caer en el engaño. Y yo veo una perplejidad que me llama la atención entre los que somos de Jesús. Nosotros la tenemos que tener bien clara. Van a suceder cosas fuertes desde el nivel espiritual. Ellos estarán entre nosotros.
ellos están acá y nosotros no nos queremos dar por enterados, dicen, ¿no? Y hasta algunos hacen vigilias en los montes para ver si tienen un encuentro con ellos, con los que no son de esta tierra y son inteligentes. Para los cristianos la ecuación era sencilla, son demonios, son ángeles caídos, son seres de maldad, que Dios anticipaba que iban a intensificar su accionar conforme avanzaran los tiempos. Pero no puede haber en nosotros ningún lugar para la perplejidad respecto de lo que está pasando. Creo que estamos enterados, pero es hora de que, nos consolidemos más en teología para que cuando sucedan estas cosas y estos relatos sean cada vez más fuertes y dominantes, no nos asombremos ni nos quedemos sin palabras. Nosotros tenemos la palabra más segura, que es la Escritura. Tenemos que estar preparados para dar cuenta de esa fe que nos hizo salvos y, por supuesto, de resistir nosotros, de estar vacunados, de estar precavidos contra el engaño que va a ser presa en un mundo que no tiene absolutamente nada a qué aferrarse porque están fuera de la verdad de Dios. Así que a prestar atención y a no dejarnos confundir. Aunque todo el mundo diga que estos relatos son verdad, saber que son fábulas que envía Satanás preparando el accionar de lo que ya sabemos. Se está preparando el gobierno mundial, muchachos, se está preparando ese mundo en el que ya no habrá cristianos porque habremos sido llevados de esta tierra y ellos recibirán ese gobierno que quieren, un gobierno que les prometerá el oro y el moro. Paz y seguridad, pero sin tener nada que ver con Dios, ni con su ley, ni con su obra, ni con las demandas de la santificación y el arrepentimiento. Eso esperan y en un momento dado Dios va a cerrar las puertas y va a decir, eso que piden lo van a tener por un momento, pero ya no va a haber para ustedes ninguna salvación real. Y ese tiempo, como vemos, está súper cercano. Lo veo, aunque me duele, en la perplejidad del pueblo de Dios. No podemos estar perplejos respecto de cosas que llevamos 2000 años transmitiendo y aprendiendo de la Escritura de Dios. Que Dios te bendiga y Jesús viene pronto, Maranata.